el título de la presentación se centra principalmente en la mediación pedagógica desde la microplanificación de cursos. Por eso hablamos más allá de la facilitación de cursos virtuales, refiriéndonos de que la mediación pedagógica tiene otros mediadores que también dialogan con los estudiantes. El docente mediador como facilitador tiene una comunicación, pero previo a esa comunicación hay otras relaciones dialógicas. En este sentido, estamos hablando de una mediación tecnológica, que es todo el ambiente virtual, toda la interfaz y todas aquellas herramientas que son necesarias para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una mediación comunicativa que va más allá del uso de los dispositivos, que es realmente la forma en la que nosotros nos expresamos con signos, símbolos, escritos, lenguaje verbal, y como decía la maestra, incluso el lenguaje no verbal cuando estamos frente en cámara con encuentros síncronos con los estudiantes, ¿verdad? Todas estas relaciones, quiero hacer énfasis de que toda esta mediación son relaciones dialógicas. El diálogo de los estudiantes con todo lo que refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje, la triada entre docente, contenidos, estudiante. Voy a partir del concepto que nos da Gutiérrez y Prieto, que me parece que es el que retoma. Hay muchos conceptos de mediación pedagógica, pero hay algunos que son elementos muy comunes. También lo expresa García Aretti, que es la mediación pedagógica como tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de esto. ¿Ya? Entonces, para una educación ¿cómo? Una educación participativa, creativa, con expresividad y relacionalidad. Volvemos al término. Quisiera que este término lo tuviéramos tan presente durante todo el proceso, porque realmente la educación es relacional totalmente. Y esto no importa si es presencial o virtual. Hay la educación de unos con otros y con el contexto y con todo, pues. Entonces, desde ese concepto de mediación pedagógica, donde nosotros tenemos que hacer un tratamiento de los contenidos, voy a llamarlo el proceso de microplanificación. Esto lo hemos tratado así en la Dirección de Educación a Distancia Virtual, porque voy a hacer una característica de la forma de educación nuestra en la virtualidad, y es una educación a distancia virtual. Es muy poca la interacción sincrónica. Por eso hago énfasis en estos procesos de planificación, que es el encuentro que tendrá el estudiante para poder ser una persona autónoma en su proceso de aprendizaje y que pueda ser capaz de autorregular su propio proceso. Entonces, en esta mediación pedagógica vamos a ver tres fases, tres elementos. Pero estos tres elementos no los voy a tratar como elementos separados, sino que existe una interrelación que no se puede definitivamente dejar una del lado de otro o hacer una menos que la otra. Y estas tres fases son el tratamiento del tema, lo que nosotros llamamos que tienen que dar desde su inicio una visión global, o sea, que el estudiante sepa en qué consiste su curso, cómo va a ser la metodología de ese curso, cuáles van a ser los recursos a emplear, no por fragmentos, sino en su globalidad. Esto puede ser un factor. Podríamos decir, bueno, sí, nosotros presentamos los programas de estudio. Sí, pero una cosa son los programas y otra cosa es cómo voy a presentar ese programa. Entonces, ahí está el tratamiento de la forma. Es decir, ¿de qué manera puedo motivar? Retomo la presentación de la doctora. ¿Cómo voy a motivar a que el estudiante sepa, pueda sentirse atraído por el curso que va a tener, por la temática que va a desarrollar?
También vamos a hablar más adelante de este tratamiento de la forma. Y el tratamiento del aprendizaje, que es prácticamente el desarrollo pedagógico de los contenidos. ¿Cómo va el estudiante a dialogar con esos contenidos? Esa es una actividad del docente mediador, pero en el proceso de planificación. Voy a poner este ejemplo, ¿no? Este es una forma en la que se presenta en el aula virtual, donde además de la parte de expresión, ¿ya? Es lo primero que ve el estudiante. Dentro de cada una de las rejillas está diseñado de distintas maneras todo lo que son los medios, los recursos, las herramientas, las actividades, como veremos más adelante. Entonces, un docente mediador desde el proceso del tratamiento de contenidos es aquel que debe tener presente que todo cuanto planifica es diálogo, es comunicación. El libro que va a presentar como parte de los recursos no puede ser simplemente aquí está, lee. No, la comunicación, ok, ¿qué voy a hacer con este recurso? O sea, ¿qué va a hacer el estudiante? ¿Cómo se lo voy a presentar para que realmente haga un proceso de criticidad, un proceso de pensamiento cognitivo de alto nivel? Tengo que presentar ese documento o ese recurso que puede ser multimedia, puede ser podcast, puede ser cualquier otra forma. Ya lo tengo que presentar de tal manera que el estudiante y el recurso puedan dialogar, puedan hablar. Por tanto, tiene que haber una guía desde la planificación. El docente mediador se plantea tal cual como que va a diseñar, pongamos el ejemplo, su casa. Todos los espacios necesarios, todos los momentos en los que va a necesitar tener recursos a disposición. Tiene que hacer una guía, tiene que ser un guía desde la planificación. Y por ende, lo primero que debe tener en cuenta es que además esa planificación tiene que promover la autonomía y la autorregulación, porque en la característica de educación a distancia virtual, como les decía, lo sincrónico es mínimo. Y tiene que promover esa planificación, procesos y resultados. No es solamente como, ok, entregó un producto integrador, ya el estudiante con eso me doy por satisfecho. Entonces, no, hay procesos también, tiene que ir integrando los procesos cognitivos hasta obtener también resultados. En este sentido, nosotros le hemos llamado microplanificación, tomar ese programa de estudio y detallar. Maestra, les queda un minuto a la presentación. Ok, integrar un adecuado diseño didáctico. Cuando decimos un adecuado diseño didáctico, estamos hablando de planear un producto integrador que es el resultado de toda la integración de los contenidos de cada unidad. Una selección o diseño de estrategia, tratamiento de los recursos, y aquí es importante que hay unas características propias de estos recursos. Estas características tienen que ser que además de promover espacios de aprendizaje significativo, tienen que ser útiles, necesarios, medidos también. No puedo, por ejemplo, hacer uso excesivo de información como del tiempo de la información también. Tienen que haber ejemplos en esos recursos desde la realidad o cercana a la realidad. Tienen que ser diversos. Un mismo contenido puede y debe ser tratado en diferentes formatos. Un ejemplo, ¿no? Además, que podemos observar ahí un contenido que puede tener documento, puede tener video y puede tener otros, y puede estar en otros recursos, herramientas más allá del ambiente virtual, que puede ser en la web. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje es, digamos, medular para la construcción de conocimientos significativos.
Por tanto, debe ser adecuada y en relación con el tratamiento del mismo y con las competencias del mismo. Nosotros le llamamos guiones didácticos, donde están descritas a detalle todas las actividades o la actividad con orientaciones claras, lo más detallado posible, con un lenguaje apropiado. Cuando decimos los menos y más, es que sean concretas, secuenciales, el paso a paso. Y tenemos el ejemplo de los guiones didácticos que nosotros tenemos, donde hay momentos de bienvenida, motivación, presentación general del tema, pero en el lado derecho, donde dice descripción de las actividades, ahí se pone pasito a pasito lo que el estudiante tiene que hacer para realizar la actividad de manera autónoma. De evaluación. Con ello termino, que son también significativos el tener instrumentos, rúbricas o guías. Todo esto no está solo el docente. El especialista en contenido no está solo, hay todo un equipo interdisciplinario que, a diferencia de las clases presenciales, todo esto lo realiza un solo docente. En la virtualidad es un equipo interdisciplinario el que trabaja en el tratamiento de contenido en la microplanificación. Gracias.